Son solo 13 versículos y vamos a verlos todos esta mañana. Así que si estás listo, también va a estar apareciendo en la pantalla el pasaje. Pero pongámonos en manos del Señor. Bendito Dios. ¿Alguien no trae Biblia? Que necesite que le prestemos una Biblia. O que no sea dueño de una Biblia, se la podemos regalar. Ustedes no traen. Levanten la mano, no les pasa, se las prestamos, se las regalamos. Es más, les dieron un Nuevo Testamento ahí. Ahí pueden ya estrenarlo esta mañana, justo ahí, muy bien. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Dios, te damos gracias esta mañana porque nos permites poder estar expuestos un día más a tu palabra, un domingo más donde venimos, nos reunimos como un solo cuerpo a escucharte, Señor. Por favor, guíanos, por favor, instrúyenos, Espíritu Santo, que lo que esta mañana se exponga quede grabado en nuestros corazones y que seamos redirigidos a tu senda, Señor, a tu camino correcto. Tendemos a desviarnos, tendemos a distraernos, tendemos a apartarnos. Eso se nos da muy bien, Señor. Por favor, corrígenos para estar siempre obedeciéndote, tomando en cuenta lo que tú tienes en tu palabra para nosotros. Que nadie de aquí salga igual, Señor, después de este sermón. Te pido por las personas que nos visitan por primera vez y que no te conocen, Señor, revélate a ellos a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 5 dice: en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Pues yo, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal, a Satanás, para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sea masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Amén. Puedes tomar tu asiento.
Nuevamente este sermón no tiene título. Complicado ponerle título a los sermones, pero el pasado y son como que cosa seria para hacerlo, pero sí traigo un argumento para ustedes, que es que la iglesia fiel no ignora el pecado, lo confronta con amor para preservar su santidad. La iglesia fiel no ignora el pecado, lo confronta con amor para preservar su santidad. Este señor San Agustín dijo esto. Tengo que confesar que me sacó una carcajada esto. Pero yo, joven miserable, le está hablando a Dios, te había suplicado castidad y había dicho: concédeme castidad y continencia, pero todavía no. Creo que todos hemos sido un San Agustín al momento de cuando estamos pecando y pedir castidad, decir: espérate tantito, déjame divierto unos años más y ya después me pongo a cuentas contigo, Señor. La verdad es que todos hacemos cosas que están mal y a veces cosas que están muy mal. Pero eso no debería sorprendernos. Después de todo, somos pecadores esperando nuestra redención final en Cristo. Pero a veces deberíamos de sorprendernos de la forma en que reaccionamos a los pecados que hemos cometido. La verdad es que rara vez me sorprende lo que hacemos los pecadores, que aunque pues no lo he visto todo, sí he visto muchas cosas como pastor, pero sí me sorprende en cómo a veces se reacciona a lo que se ha hecho. Muchas veces los pastores, a menudo o regularmente, tenemos ovejas que vienen a nosotros con cargas muy pesadas, con culpa, y dicen algo como: sí, lo hice y estoy muy avergonzado, estoy muy arrepentido. Y eso es uno de los privilegios que como pastores tenemos, de poder guiar a creyentes sinceros, a dirigirlos a Cristo. Y es un gozo ver cómo el Señor sana a las personas y podemos ver la obra del Espíritu Santo en ellos. Y este es un escenario pues muy común, donde pocas veces nos sorprendemos los pastores. Ocasionalmente los pastores también nos encontramos con más dificultades, ¿no? Cuando nos dicen: sí lo hice, pero no creo que esté mal lo que hice. Y esas personas, aunque a veces no nos sorprenden, sí necesitan mucha persuasión de nuestra parte, o hablando de cualquier cristiano que esté persuadiendo a otro a que deje de pecar, porque estas personas no están listas para apartarse del pecado, no están decididas, no están convencidas de que están pecando. Y ahora, son raras las ocasiones cuando alguien te dice: sí, lo hice y estoy orgulloso de haber hecho esto, a pesar del daño que puedan estar generando a sus familias o a los miembros de su iglesia. Personas que se enorgullecen de su rebeldía. Y pues bueno, eso sí serían sorpresas, ¿no? Cuando alguien te dice algo así. Pero en el contexto que estamos leyendo, vemos cómo Pablo trató un pecado que no lo sorprendió, pero a pesar de que le preocupa el tema de la inmoralidad sexual en esta iglesia, pues no lo sorprende. Pero lo que sí le sorprende es cuando estos corintios estaban orgullosos de esta jactancia, o sea, estaban jactando. Esto sí parece que le sorprende a Pablo. Un teólogo, escritor, Dietrich Bonhoeffer,
escribió: nada puede ser más cruel que la ternura que consigna a otro a su pecado. Nada puede ser más compasivo que esa severa reprensión que llama a un hermano de vuelta al camino del pecado. La disciplina eclesiástica o la disciplina en la iglesia es un proceso bíblico, amoroso y necesario, donde se confronta y se corrige, que es llevado a cabo por cristianos de manera individual, también por líderes de la iglesia, y a veces se tiene que involucrar a gran parte de la comunidad o de la congregación. Y esto ocurre cuando un miembro del cuerpo está teniendo un pecado público, donde es continuo, donde es impenitente y puede llegar a ser grave. Pero el objetivo es siempre reclamar, restaurar a ese hermano o a esa hermana, como orábamos, a la senda de Cristo, a la comunión con Cristo y con su iglesia local. Y el Nuevo Testamento dice mucho sobre la disciplina eclesiástica. Jesús pues lo aborda en Mateo 18, todos conocemos este pasaje del 15 al 20. Y Pablo lo hace repetidamente en otros textos como Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, 2 Tesalonicenses, Tito. La mucha atención prestada a este tema de la disciplina pues hace que pues sea aún más notable, que inclusive a veces otros aspectos también relevantes de la vida de una iglesia, pero tristemente también esto ha sido muy descuidado por algunas iglesias. Algunos llegan a afirmar que cuando la disciplina eclesiástica abandona una iglesia, Cristo se va con ella. Tal vez un poco aventurado decir eso, pero hay un teólogo llamado Carlini que dice: la iglesia que descuida confrontar y corregir a sus miembros con amor no está siendo amable, ni perdonadora, ni bondadosa. Tal iglesia en realidad está obstaculizando la obra del Señor y el avance del Evangelio. La iglesia sin disciplina es una iglesia sin pureza y sin poder. Es un hecho, hermanos, que cuando descuidamos la disciplina en la iglesia, estamos poniendo en peligro la eficacia de esa iglesia y también la existencia de esa iglesia. Dios apagó esta velita de la iglesia de Tiatira porque tenían un compromiso moral antes que la disciplina en la iglesia. Fíjate lo que dice Apocalipsis, no lo tengo ahí, no va a aparecer, lo puse hoy a las 5 de la mañana esto. Pero esto tengo contra ti, Apocalipsis 2:20, puedes ir a tu Biblia rápido, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Fíjense, un problema de inmoralidad en una iglesia, como la reprende el Señor, con disciplina. Las iglesias de hoy corremos el peligro de este precedente del primer siglo si no ponemos atención. Y 1 Corintios 5 nos recuerda que evitar y descuidar la disciplina eclesiástica no es algo nuevo y es algo de cuidado. El pasaje pues también nos proporciona una guía teológica, una guía práctica de cómo recuperar pues esta joya que falta en muchos
¿Me pueden ayudar? Es mi hijo, está hablando. Si alguien puede contestar, por favor. No sé si es una emergencia o no. No vaya a ser que le piden un código para recibir algo de Amazon, entonces pues por favor ahí ayúdenlo. Pastor Alistair Begg tiene razón al decir esto. La disciplina eclesiástica glorifica a Dios cuando su pueblo obedece su palabra. La disciplina eclesiástica glorifica a Dios cuando su pueblo obedece su palabra. Entonces, ¿cómo, hermanos, recorremos el camino para glorificar a Dios mediante la obediencia de su palabra fiel en este ministerio de la disciplina eclesiástica? Vamos a descubrirlo. Miren, cuando la iglesia ignora el pecado, hermanos, pierde credibilidad allá afuera. ¿Cuál es tu margen de referencia? ¿Quién tiene autoridad en tu Biblia para decirte esto está bien y esto está mal? Si tú estás, pueden ser muchas personas, ¿no? Muchos. Pero si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, pues esa es la Biblia. La palabra de Dios te dice esto está bien, esto está mal, esto no lo hagas, esto sí hazlo. Este es tu punto, este es nuestro punto de referencia. Y nosotros le estamos diciendo al mundo allá afuera que están mal porque no conocen a Cristo. Y todo lo que hacen, y todas las banalidades que tienen y las vanidades que se compran y que nos quieren vender ellos a nosotros. Entonces, si nosotros le estamos diciendo al mundo, un ejemplo, que la inmoralidad sexual es un pecado, pero aquí se comete inmoralidad sexual, nosotros perdemos credibilidad allá afuera. Así de sencillo. Seríamos hipócritas. Pablo está recibiendo este informe de esta iglesia y este es otro tema que traía esta iglesia. Estamos hablando de un caso, dice la palabra, un caso de porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Porneia, que significa inmoralidad sexual. Y la menciona varias veces esta palabra en este capítulo. Y específicamente es un caso de incesto. Alguien tiene la mujer de su padre. Todo apunta a que era la madrastra y no era su madre biológica. Y también parece ser que esta señora no estaba en Cristo. No era creyente porque no se dicta advertencia sobre ella. Pero pareciera una relación continua, una relación habitual, algo que no fue de una sola vez. Y Pablo, pues lo interesante es que no toma medidas disciplinarias contra esta persona, contra la mujer, pero sí contra el varón que está ahí. En el Antiguo Testamento, hermanos, el incesto es condenado. Y de hecho, pues, aunque tú no estés en Cristo, si yo te digo incesto, tú sabes que está mal. O sea, no tienes que ser cristiano para saber que el incesto está mal. Pero inclusive los romanos paganos de aquella época encontraban el incesto como un comportamiento escandaloso. No sé si has visto documentales y has leído lo paganos que eran los romanos. Y hacían cantidad de cosas severas. Que esos cuates dijeran que el incesto estaba mal, imagínate. Este orador romano Cicerón dijo que el incesto era virtualmente inaudito en la sociedad romana. O sea, ellos lo tenían en un muy mal concepto. Pero de manera asombrosa, lo que para los hebreos, Levítico y Deuteronomio, condena el incesto, y para los romanos encontraban inconcebible, esta iglesia que conocía a Cristo toleraba el incesto. ¿Puedes ver eso? Los romanos paganos no aplaudieron lo que la iglesia cristiana toleraba.
pues obviamente se burlaron de la iglesia cristiana. Hermanos, el mundo nota nuestra hipocresía cuando toleramos lo que ellos rechazan. ¿Cómo es posible que ustedes, que se dicen tan bíblicos, toleran algo que para la sociedad que no es cristiana está mal? Entonces, una iglesia impura, pues es una iglesia impotente. La tolerancia de un pecado habitual, de un pecado impenitente, de un pecado público, despoja del evangelio, de la belleza del evangelio y del testimonio de esa iglesia. Puede ser que por un tiempo, ¿no?, esta mentalidad abierta de ciertas iglesias sea celebrada. Ahorita hay iglesias incluyentes, pero después de cierto tiempo hay iglesias que terminan siendo ridiculizadas, terminan siendo despreciadas por su falta de apego a la palabra de Dios y por su falta de santidad. Eventualmente van a terminar comprometidas moralmente, ignoradas, vacías. Una iglesia que se ve y que actúa como el mundo es del mundo, no es del cielo. Podrán decirse iglesia, pero si una iglesia actúa como el mundo, no es celestial, no es una sucursal del cielo, no está el Espíritu Santo ahí. Entonces, la disciplina en la iglesia, en todas sus formas, fue dada por la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y fue dado para salud y bienestar del cuerpo. Entonces, evitar su práctica, pues está mal. Tenemos que practicar la disciplina cuando es necesaria, simplemente por el bien y por la reputación de nuestro Señor Jesucristo, porque Él la ordena. Y obviamente esto trae el bienestar del cuerpo. Entonces, cuando esto se evita, conduce a una iglesia a ser débil, a estar enferma eclesiásticamente hablando. Está sacrificando la pureza. ¿A qué costo? Si sacrificas la pureza, vas a terminar perdiendo tu testimonio. Vas a terminar siendo relegada. Otra cosa, el orgullo, hermanos, y la indiferencia que llega a tal nivel arrogante nos puede cegar. Hace que normalicemos lo que deberíamos de confrontar. ¿Y a cuántos no nos ha pasado eso? A mí me ha pasado, que normalizamos un acto pecaminoso por conveniencia. Hay un señor que escribió en un artículo 11 razones por las que las iglesias no practican la disciplina. Es decir, voy a describir por qué una iglesia no practica la disciplina eclesiástica. Dice, número 1, no conocen la enseñanza bíblica sobre la disciplina, hay ignorancia bíblica. Nunca la han visto ejercer antes, no tienen el ejemplo de cómo se ejerce la disciplina bíblica en una iglesia, por eso no la hacen. Otra es que no quieren parecer críticos, o sea, caen en el tema de la hipergracia, ¿sí? y no quieren que se les juzgue como críticos. 4, la iglesia tiene una puerta principal muy abierta, o sea, no se fija quién está entrando a la iglesia. Otra, han tenido una mala experiencia con la disciplina en el pasado, y eso todos somos tentados. Regularmente nos va mal, hermanos, tenemos que confesar que nos va mal con los casos de disciplina, son pocos los casos exitosos, y cuando nos va mal, pues dicen que la burra no era arisca, ¿no? Entonces, pues ya no sabes si poner en disciplina a alguien más o ejercer la disciplina, porque no sea que nos vaya a ir mal, y esto hace que muchas iglesias se contengan en eso. Creen que
les da miedo de abrir la caja de Pandora, ¿no? Otras que no tienen pautas para la disciplina, o que tienen miedo de perder miembros, o lo que es peor, de perder dinero. Otras que temen ser legalistas, o que esperan que el crecimiento por transferencia solucione el problema. Y esta como me llegó, Se van unos y pues no le hace. De otra iglesia van a llegar otros. Hay que tener cuidado con ese pensamiento. Dice Tim Keller, si ese es tu pensamiento, pues lo único que estás haciendo es reacomodar los muebles de una casa. Qué duro. Otras que los líderes a veces están lidiando con su propio pecado y dicen, no, si le destapo aquí no sea que me vayan a cachar en la movida. Hay mucha verdad en todas estas observaciones. Y Pablo añade otra, dice, el otro es el orgullo. Estos corintios fueron arrogantes, dice la NBI, orgullosos. La King James, envanecidos. King James, para que no me critiquen algunos mi inglés. Pablo ya les había confrontado anteriormente, repetidamente, su orgullo espiritual. Ya lo hemos visto, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, y lo vuelve a ver capítulos más adelante. Inclusive el sermón pasado veíamos cómo les dice, ¿cómo voy a ir con ustedes? ¿Con vara o con amor? ¿O en espíritu de mansedumbre? ¿Cómo? Entonces, ya sea que los corintios estuvieran padeciendo esta dualidad de ser o los muy espirituales, o simplemente tenían una comprensión completamente herética de lo que era esto, de la libertad cristiana, y resulta que malinterpretan la gracia. No podemos estar seguros que estaban pensando estos cuates de la iglesia de Corinto. Lo que es seguro es que, porque Pablo lo afirma, es que se estaban enorgulleciendo de su tolerancia al pecado. Cuando Pablo dice, oye, lo que yo esperaba de ti, que conoces a Cristo, que conoces el Evangelio, que te lo prediqué, que lo aceptaste, lo que yo esperaba de ti es que te entristecieras. Y lo que me están reportando los de Cloé, ¿te acuerdas? Seguramente por ahí se enteró. Es que tú te jactas del pecado de inmoralidad ahí, entre ustedes. Este mismo espíritu que tuvo Esdras en el Antiguo Testamento, que reconoció, que se lamentó por los pecados de la nación de Israel, así la iglesia tiene que lamentarse por los pecados de cada uno de sus miembros. Porque si somos un solo cuerpo, nos tiene que estar doliendo el pecado del otro. Si te pegas en la espinilla, no nada más te duele la espinilla, ¿no? Te duelen otras cosas. O si el accidente es muy grave o la enfermedad, te duele en varias partes del cuerpo. ¿Realmente nos estamos doliendo por el pecado de otros hermanos? ¿Nos entristecemos? De corazón hablo, ¿no? Que sea real. Una iglesia tolerante al pecado se jacta diciendo, es que estamos siendo amorosos, estamos siendo inclusivos con estas personas. Pero una iglesia que es llena del Evangelio se lamenta y diría algo como, todos somos pecadores y estamos deshechos por el pecado de este hermano, y todos alertas porque todos podemos ser ese hermano que cayó. Eso es cuando una iglesia está llena del Evangelio, que se reconoce como una comunidad de pecadores arrepentidos y necesitados de Cristo. Y hermano, yo te necesito a ti, que tú me recuerdes a Cristo, porque soy un miserable pecador y necesito a mi iglesia que me esté ayudando. Es cuando el Evangelio está presente. Lo que Dios llama pecado, esta iglesia, Coram Deo, tiene que llamarlo pecado. No puede decir, no, queremos ser tolerantes con eso. Queremos darnos, si el Señor dice que es pecado, Coram Deo tiene que decir que es pecado.
contra lo que Dios lucha, Cor Hamdeo tiene que luchar. Esta iglesia tiene que luchar. Y todas las iglesias que están en Cristo y son bíblicas tienen que luchar contra lo que Dios lucha. No estamos hablando, hermanos, de un problema de perfección. Estamos hablando de un tema de pureza. Es un problema de pureza. Pero esta palabra se ha ido desvaneciendo con la modernidad. Consagrarte al Señor. Lo orábamos hace rato en el tiempo de oración, que me adelanté, perdón, hermanos músicos. Esto pasa, no sé si ya se dieron cuenta que esto pasa después de tener Santa Cena el domingo anterior, porque es cuando tenemos la Santa Cena. Entonces su pastor mete a las 4 y se mete y les interrumpe ahí perdónenme, hermanos. Pero orábamos, lo importante es que oramos, ¿no? Y orábamos por consagrarnos al Señor. Tenemos que buscar pureza también, hermanos. No te puedes consagrar al Señor con un pecado impenitente ahí. ¿Cómo puedes presentarte con la intención de ser puro al Señor? En este caso de este cuate, si tienes la mujer de tu padre, ¿no? Señor, líbranos, por favor. Líbrame a mí de ese tipo de consejerías. Imagínate. Se practica, hermanos, la disciplina eclesiástica para mantener la pureza de la iglesia. Inclusive para adorar, dice aquí el versículo 6 y 8. Que es también para adorar y para evitar profanar la cena del Señor. Muchos no se ponen a pensar en la cena del Señor cuando tenemos un pecado impenitente. Y cómo el Señor también habla de estar comiendo para nuestra propia condena al respecto. Hermanos, es un hecho que nunca vamos a poder mantener una iglesia local, no la invisible, la visible, ¿no? Una iglesia visible en perfecta pureza. No se puede, no lo vamos a lograr. Somos hombres falibles, comenzando conmigo, que recurrentemente vamos a estar equivocándonos y tropezando. Pero tenemos que ser realistas en eso. Va a ser muy difícil mantener esa pureza perfecta gracias a Cristo y su evangelio, ¿verdad? Pero esta incapacidad para lograr esa perfección en el tema, pues no es una excusa para renunciar a intentar ser puros. O sea, no podemos justificarnos. Decir, no, pues es que como soy un pecador, sí, ya Cristo murió por mí, ¿verdad? Pero pues yo sigo pecando. Entonces te mantienes viendo pornografía porque pues lo justificas, ¿no? O teniendo un amante o viviendo en fornicación. No hay excusa. Tenemos que intentar ser puros. Las falsas doctrinas son infecciosas, pero también las malas conductas son infecciosas. Y si esto es tolerado en la iglesia, todos en la iglesia van a recibir daño. Todos van a salir dañados de una o de otra forma. Muchos hemos salido de iglesias. Dicen, no, es que en esa iglesia el pastor pecó y cometió adulterio. Eso tristemente es muy común. Entonces yo me voy. Y sales dañado. Era tu pastor, quizá fue tu padre espiritual, él te bautizó. No sé, o sea, y sales muy dañado. Todos podemos ser afectados en esto. Entonces, dada la gravedad, puse muy sombrío el panorama, ¿no? Pero era grave.
sea, no lo leas a la ligera, era grave esto. Entonces, dada la gravedad de esta situación, pues Pablo dice, el que de entre ustedes ha cometido esta acción, se ha expulsado del medio de ustedes. Y pues bueno, ahora vienen más detalles sobre este tema, ¿no? Recuerda el énfasis o mi argumento: la iglesia fiel no ignora el pecado, lo confronta con amor para preservar la santidad de la iglesia, ¿no? Su santidad. Hermanos, la disciplina de la iglesia debe de ejercerse bajo la autoridad de Cristo para el bien de todo el cuerpo. R.C. Sproul apunta: la iglesia está llamada no solo a un ministerio de reconciliación, sino también a un ministerio de nutrición para aquellos dentro de sus puertas. Parte de esta nutrición incluye la disciplina eclesiástica. Entonces, la corrección es esencial, hermanos, para nuestra salud espiritual, para crecer, para madurar como cuerpo de Cristo. El Señor es claro en Hebreos 12. Si tú eres hijo de Dios, ¿quién de aquí es hijo de Dios? El Señor te va a corregir. Punto. Si no levantaste la mano más o menos, pues cuando seas, el Señor te va a corregir. Punto. Porque el Señor dice que al que ama, disciplina. Entonces, es necesario. Tu papá en tu casa un día te dio un guarachazo. Bueno, esa era tu mamá, la de los chanclazos. Y tu papá quizá un cinturonazo. Y no es porque no te amaran, es porque ya los tenías hasta acá cometiendo cosas que no debías. Y tal vez llegaron al límite, ¿no? Y todavía te piden que les traigas la chancla con la que te aventaron, ¿no? Y me la traes. Pero es porque nos aman, nos corregían los padres. Hermanos, la disciplina en la iglesia no es un castigo frío. La disciplina en la iglesia es un abrazo de amor de parte de Dios. Es el cuidado fiel de una familia. En tu casa, a tus papás, y le decías, papá, ahorita vengo, voy a un antro a drogarme y yo creo que no regreso en 6 días. Saliendo de ahí nos vamos a saltar un cajero automático, pero no te preocupes, ando con mis amigos que van saliendo del reclusorio y nos vamos directos, saliendo de ahí pues a ver qué sale. ¿Qué te dirían tus papás? Te agarran de las greñas o de la barba, de donde puedan los papás, y te dicen no sales. O si te cachan en la movida, te corregían. Y es porque nos amaban o nos aman. Una familia se cuida. Una familia busca al hermano caído y lo busca con lágrimas en sus ojos porque cayó el hermano, para traerlo de vuelta al redil. Una familia en Cristo protege el corazón de la iglesia, porque cuando hay pecados escondidos, ahí está el ejemplo de la levadura. Daña a muchos, daña a otros. Un cuidado fiel de una familia en Cristo honra a Jesús y muestra su gracia que nos transforma, hermanos. Entonces, no lo estamos haciendo. Las iglesias no deben ejecutar la disciplina eclesiástica para demostrar superioridad, o para herir, o para humillar, o para controlar, o para hacer que la gente en la iglesia se vaya, o que los que se quedan se enorgullezcan porque aquí sí se ejecuta la disciplina con rigurosidad bíblica. Eso no, hermanos. Eso no. Porque cuando se disciplina a un hermano, debemos entristecernos, no jactarnos de eso. Es lo que hicieron estos corintios. Se jactaban del pecado. Entonces, al contrario de eso, se ejecuta la disciplina porque amamos demasiado a los hermanos como para quedarnos callados. Y tal vez los hermanos
disciplinados, y algunos que hasta sean expulsados o sacados o se vayan, no lo entiendan en el momento. Como nosotros de adolescentes no entendíamos cuando nuestros padres nos decían: no fumes eso, o sea, te hace daño, no está bien, no consumas eso o no hagas esto. Y no lo entendíamos, lo hicimos y nos fue como en feria. Y ahí venimos como perritos pateados, perdón, me aceptas de nuevo en la casa, ¿saben? Pero tus padres no se podían quedar callados ante tus pecados, te tenían que corregir. Nosotros igual como iglesia. Creemos en el poder de Cristo para cambiar las vidas y anhelamos que cada uno, miembro de una iglesia o de nuestra iglesia, camine nuevamente en libertad y en santidad. Y como resultado, lo que vamos a ver es hermanos restaurados, hermanos que nuevamente están en comunión con Dios y con la iglesia. Vemos una congregación fortalecida, madura, en amor, en pureza, y un testimonio claro, hermanos, de que el evangelio redime y Cristo es exaltado. Lo he dicho y lo voy a decir tantas veces sea necesario. Yo anhelo que por esa puerta entren nuevamente aquellos que se fueron y los que se han ido y los que se van, los que se vayan. Porque cuando esos hermanos entren nuevamente, el primero que es exaltado es Cristo, porque el que hizo la obra en ellos es Cristo. Y el evangelio, y se comprueba el evangelio de la gracia y la redención en las personas. Entonces vemos cómo la actitud de Pablo contrasta con respecto al asunto de la inmoralidad sexual versus los orgullosos corintios engreídos. Y Pablo, con autoridad, pues era un apóstol, les dice: aunque yo esté ausente con ustedes, yo ya juzgué esa acción. Y esto es pues la otra parte de lo que prediqué el domingo pasado y aprendimos. Aquí este es el ejemplo de cómo juzgar con amor, por amor a las personas. Y muchas veces nos quedamos en el lado de guardianes, de comanches, así con el cuchillo aquí de no vamos a tolerar el pecado, ¿no? O sea, no va tanto por ahí, hermanos. Hay que mostrar gracia siempre, pero es cierto, no podemos tolerar por amor a los hermanos, a nosotros mismos, el pecado. Yo no quisiera que ustedes toleraran un pecado mío. Porque aparte, pastor, yo soy oveja de esta iglesia. Yo necesito tener los beneficios de ser miembro de esta iglesia. Y uno de esos es que me amonesten cuando estoy pecando. Si mi iglesia no me dice: oye, ¿qué hubo ahí? ¿Cómo va esta onda? ¿Qué pasó? Pues yo me voy a seguir. Digo, no, todos somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero todos necesitamos ese hermano que se acerque con nosotros y nos diga: brother, hermano, pastor, hermana, regresa a Cristo, regresa a Cristo. Entonces, versículos 4 y 5 traen como un esquema muy clarito, muy lógico de cómo la iglesia juzga este asunto. Podemos asumir que en algún momento ya habían seguido los pasos de Mateo 18, no lo sé. Ya lo sabían, ya los conocían. Pero una situación grave como esta también puede requerir que se pase rápido entre paso y paso. Al final se llega a una excomunión. O sea, cada caso es diferente, hermanos. No todos los, me choca esta palabra, ¿no? Pero no todos los procesos de disciplina son iguales. Y obviamente, no quiero poner este ejemplo, pero no, mejor no lo pongo. Pero cada caso es diferente. Cada pecado tiene consecuencias diferentes. Y hay cosas donde tenemos que meter la mano inmediatamente. No podemos esperar como que a lo mejor
esa persona tiene que sufrir las consecuencias en la cárcel y allá vamos y lo seguimos discipulando en la cárcel. Pero hay cosas que se tendrán que atacar inmediatamente. Algo que eso sí lo quiero decir, de lo que yo me encargo y me dejo de llamar a Antonio, es si hay un tema de acoso, abuso sexual, yo voy a ser el primero del que se van a enterar que fue al Ministerio Público a denunciarlos. Y aunque voy a seguir siendo su pastor y si se arrepienten voy a estar yendo al reclusorio allá a llevarles la palabra, ¿no? Cigarros no, porque se pueden morir, pero la palabra del Señor para terminar su proceso de disciplina en el reclusorio. No lo sé, pero son casos así. Habrá casos donde hay que acelerar los pasos de Mateo 18. La iglesia debía reunirse con este hombre bajo la autoridad del Señor Jesús, con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús, y excomulgar o quitarle a este hombre de su comunión. Dice entregarlo al reino de Satanás, es decir, al mundo. Y el objetivo de esta excomunión pues es que destruirle los deseos pecaminosos a esta persona y que lo haga de manera pues carnal allá afuera, para que el Señor en algún momento lo rescate, o el día del Señor, el día del juicio, el Señor salve su alma. Ahora, este tema pues a veces se confunde, y esto no es un tema de declararle una maldición a un hermano y vete y desearle la muerte. No es eso. No son casos como hechos con Ananías y Zafira o la muerte de algunos corintios por tomar indignamente la cena del Señor. Pablo, aquí más adelante lo vamos a ver, dice: algunos ya duermen por haber comido indignamente la Santa Cena. No va por ahí, pero una buena comprensión de este texto es la corrección, hermanos, es la restauración. Ahí está el caso de Himeneo y Alejandro en 1 Timoteo 1, 19 al 20, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, este tema de entregar a alguien a Satanás puede sonar muy duro, pero hay un propósito restaurador. Pastor John Piper utiliza a Job para enseñar este tema. Y es como una analogía en Job 2:6, que Dios le dice a Satanás: Él está en tu mano, pero respeta su vida. ¿Cuál fue el resultado final de Job después de su sufrimiento? Job en el capítulo 42 dice: pero ahora mis ojos te ven, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios permite que Satanás toque a Job, no para destruirlo, pero sí para purificar su corazón y acercar a Job más a Dios, o que Job se acercara más a Dios. Entonces, esto fue un instrumento de santificación bajo la soberanía de Dios. O sea, la aflicción fue el camino a la restauración. No es desearle el mal a alguien. Así lo ha dictado el Señor, pues. O sea, es algo que tenemos que entender al leer nuestras Biblias. ¿Esto quién lo inventó? No, pues Jesús. O sea, no es una onda del pastor, no es una onda de la denominación, que son muy estrictos, no es una onda de legalismo o fariseísmo. No, pues se le ocurrió al Señor. Él así lo estipuló. Dijo: esta va a ser la manera. Paso 1, paso 2, paso 3, y así es. No nos gusta a todos. No es un caso aislado. El mismo Pablo dice haber tenido un aguijón en su carne, que era como un mensajero de Satanás, para evitar que él se enalteciera. Y Dios permitió que Pablo también pasara por estas penurias
para que dependiera más de Cristo, para que apreciara más su gracia. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a estos corintios que entreguen a este cuate a Satanás, no es con sed de castigo, es para que sufra el miserable, para que se lamente y vea el daño que les hizo. No es con esa intención, es con esperanza de que se arrepienta, a fin de que su espíritu sea salvo el día del Señor Jesucristo. Hermanos, la disciplina bíblica no es venganza, es una medicina que busca sanar un dolor. Es un acto de amor, es necesario para que, así como dijo Job, el pecador, los pecadores, digamos eso: ahora ya te he visto, Señor, me aborrezco, me arrepiento. Entonces, nuestra meta como iglesia, a pesar de que haya actos muy difíciles, situaciones muy feas, es que esas personas se salven y que Cristo sea glorificado en medio de esto. Entonces, no podemos permitir endurecer nuestro corazón y ser indiferentes ante el pecado. Es ese celo santo que el Señor debe de poner en nosotros, o el Señor ha puesto en nosotros, o simplemente ya no lo queremos ejecutar. Queremos que las personas vean a Dios, se quebranten y vuelvan a su casa. Hermanos, la ausencia de disciplina conduce a que una iglesia se infecte de pecado. Imagínate esos pecados que conoces de la iglesia donde estuviste o de esta iglesia, si no se confrontan. Se iban a convertir en la normalidad, en la norma. Es que cuando pasa esto, aquí no te dice nada. O sea, tu membresía incluye pecados de estos, así, ¿no? Porque aquí esto no pasa nada. O sea, tú puedes llegar y hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes decir esto, tienes como de tu tiempo un 15% de murmuración gratis, ¿no? Y se te renueva cada mes dentro de tu membresía. No. La iglesia se puede infectar con el pecado, hermanos. Dice Pablo: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que con un poco de levadura se fermenta toda la masa? Y esta declaración viene acompañada de una advertencia: la jactancia de ustedes no es buena. Les había dicho arrogantes, que se jactaban, que toleraban el pecado. El sistema de valores de esta iglesia estaba patas para arriba. No puedes jactarte de un evento pecaminoso. Es decir, híjole, ya me salí de la iglesia. Ok, ¿cómo te saliste? Con mentiras. Bien hecho, hermano, bien por ti. Ahora lo pudiste hacer y qué bueno que saliste así. ¿Cómo te jactas de eso? Nuestra posición como iglesia sería: no, hermano, eso no puedes hacerlo. O sea, está mal, mentira es un pecado. Aquí y en China, porque la Biblia así lo dice. Pablo sacó ahí algo así bien como una manzana podrida hecha a perder a todas las demás. Así puso: un poco de levadura fermenta toda la masa. Necesitas tantito. Como el cáncer, una célula cancerígena, si no la atiendes, se desparrama. Y lo mismo, un miembro de una iglesia corrupto puede corromper a toda la iglesia. Entonces, la disciplina tiene ese objetivo de decir: hermanos, el pecado es malo para la iglesia, se tiene que corregir, porque si no se corrige, se extiende como una enredadera, como una hiedra venenosa, como una humedad en la pared que no ves
o la viste nacer allá y cuando te das cuenta ya está la humedad por allá y ya te destruyó por dentro tu casa, ¿no? Son de esas hiedras venenosas que sofocan a las iglesias. El pecado lo que hace es que te quita el asombro por el evangelio de Jesús. El pecado te hace que no veas las maravillas de Jesús, de su evangelio. Sofoca tu gozo, te marchita, endurece tu corazón hasta que te mueres. Entonces, el diablo prefiere tener un poco de levadura aquí en Coram Deo que toda una masa fermentada allá afuera. Poquito aquí, poquito allá y poquito allá. Esa es la estrategia del Satanás. Y está declarada la guerra. Actitudes y acciones malas son engañosas, hermanos. En 1856, este pastor James Boyce, o Boise, según la región donde lo quieras mencionar, dijo: es con un solo hombre que el error generalmente comienza. Y cuando tal hombre tiene influencia o posición, es imposible estimar el mal que lo acompañará. Hermanos, la disciplina de la iglesia se basa en la obra redentora de Cristo. Pablo basa su argumento en el evangelio de Jesucristo. Versículos 7 y 8. Ahí está el evangelio. Estas imágenes de la Pascua. El pecado debe ser removido como la vieja levadura era limpiada antes de que se observara la Pascua. Entonces, el hermano pecador que permanece sin arrepentirse debe de irse. Dice, después de todo esto, pues puede ser una nueva masa sin levadura. Creo que esto está más fuerte que decir esto de déjenlo a Satanás. Si te pones a pensar, esta palabra de Pablo es todavía más severa. Es como, léanlo y medítenlo en su casa. Somos nuevas creaciones en Cristo. Es un llamado a vivir coherentemente por lo que ya somos en Cristo. Lo que somos en Cristo, somos limpios, somos apartados, somos personas compradas con sangre. Entonces Pablo está desafiando a los corintios a ser quienes ya son en Cristo, porque en Cristo tienen el verdadero Cordero Pascual. Ha sido sacrificado. Su sangre cubre nuestro pecado. Su sangre nos separa del pecado. Somos nuevos en Él. No podemos vivir con nuestras viejas costumbres cuando éramos esclavos al pecado. Y a lo mejor no sabes de qué estoy hablando. Quiero darte un mega breve resumen. La Pascua en Éxodo 12 fue instituida por Dios como una señal de liberación y juicio. El pueblo de Israel debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar con su sangre en este evento de Éxodo los dinteles, los marcos de sus puertas. Porque cuando Dios pasara por Egipto, o el ángel de Jehová, Dios, iba a herir a los primogénitos para que esa marca pasara por alto. Pasar por alto, de ahí viene la palabra Pascua. Pasaba por alto estas casas marcadas con sangre. Entonces fue una noche de juicio para Egipto y una noche de redención para Israel. Entonces la relación de la Pascua de Éxodo 12 y los panes de levadura que Dios ordena a Israel eliminar toda levadura de sus casas y comer pan sin levadura durante 7 días como parte de esta celebración de la Pascua. Entonces esto tenía como 2 propósitos: un recordatorio de un memorial sobre la urgencia de recordar que salieron de Egipto apresuradamente y no tuvieron tiempo de fermentar el pan. Y también es un símbolo de pureza. La levadura llegó a representar la corrupción o el pecado que contamina.
Entonces un pan sin levadura simboliza una vida apartada de pecado y consagrada a Dios. Entonces por eso aquí en 1 Corintios Pablo usa esta imagen para exhortar a vivir como quienes ya han sido limpiados por Cristo. Cristo es nuestra Pascua, eliminando la levadura vieja y celebrando ser panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, cuando vas a cometer un pecado, tenemos que preguntarnos si ejecutar ese pecado voy a parecer como alguien que vive como alguien que ha sido limpiado por Cristo. Y esto te tendría que frenar. Te tendría que ponerte a pensar. Y ya si lo haces, pues es que de plano te valió el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero eso tendría que ser nuestra primer banderita. Híjole, voy a hacer esto, voy a decir esto, voy a ver esto, voy a lo que sea. Decir, ¿realmente hacer esto me haces vivir como alguien que ha sido limpiado por Cristo? ¿O una persona limpiada por Cristo comete este tipo de acciones, actividades, lo que sea? El que está en Cristo se tiene que preguntar eso. Hermanos, Cristo no murió para que sigas viviendo como antes. La cruz de Cristo no fue un permiso para tolerar tu levadura vieja, sino la cruz es el poder para quitar definitivamente esa levadura pecaminosa. Hermanos, si han estado justificando actitudes, pecados que están deshonrando a Cristo, que dañan su cuerpo, es necesario arrepentirse ahora mismo. Ahora mismo, mientras me escuchas, pídele perdón a Dios y arrepiéntete de tus pecados. Vuelve al Señor, confía en la gracia de Cristo y celebra, como dice, esta verdadera fiesta, una vida de sinceridad, una vida de verdad delante del Señor. El Señor Jesús fue inmolado por nosotros. La sangre de Cristo nos cubre. Su muerte, la muerte de Cristo nos libera. La resurrección de Cristo nos hace nuevos. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Ahora somos libres para vivir en justicia. Debemos de entender que la cruz no solamente nos perdona, la cruz nos transforma. Y la sangre de Cristo que nos cubre, Jesús que es la verdadera Pascua, no solo te cubre, también te da una vida nueva. Por eso venimos aquí y alzamos la mano cuando estamos adorando al Señor. Estamos celebrando, estamos adorando a nuestro Dios. Y no nos importa si el de al lado nos ve feo o dice, ¿y este loco por qué levanta la mano? O sea, pues ¿qué quiere alcanzar o qué? No me importa. Yo estoy celebrando gozosamente que lo viejo pasó y que ahora soy nueva criatura por el evangelio de Jesús. Y levanto mis manos y aplaudo de repente, digo amén, aleluya, gloria a Dios. Me gozo por lo que Cristo hizo en mí. Como nuevas criaturas, también buscamos honrar al Señor y hacer cosas que glorifiquen a Cristo. Ve cómo Pablo entrelaza estos dos temas. La disciplina de la iglesia debe ejercerse en la comunidad de la fe, no allá afuera. Esto es exclusivo, esto es un privilegio para los cristianos, para los que están en Cristo. La disciplina es un componente esencial del discipulado. Cuando tú quieres ministrar a los de afuera, los evangelizas. Porque dices, tú estás en la esclavitud del pecado y necesitas a Cristo. Pero la disciplina congregacional ministra a los de adentro para los que están en esclavitud del pecado. Obviamente también se les predica el evangelio, ¿no? Pero son como herramientas diferentes. Pablo pues se avienta algo y dice, miren,
no anden en compañía de esos inmorales. Y esto pues no es fácil. No anden con esos que profesan seguir a Cristo y que dicen creer en el Evangelio. No anden con ellos. Y como que malinterpretaban sus instrucciones porque adrede o no sé, pero los corrige y les dice, les da una lista de los pecados públicos continuos y no arrepentidos, pues, que se tienen que confrontar en amor, de un creyente que profesa a Jesús. Entonces los categoriza y dice inmoralidad sexual, avaricia, estafa o idolatría, calumniadores cuando hay cualquier tipo de abuso verbal sobre alguien, difamadores y estar borrachos, ¿no? La embriaguez. Dicen, pero no te confundas, no estoy diciendo que no trates con los de afuera, sino tú te tendrías que ir pues ya a otro planeta o conmigo, a mi presencia, porque pues no, tienes que vivir ahí. Estoy hablando de los de aquí adentro. Estoy hablando de los de aquí adentro, que se dicen hermanos y son estos, que cometen estos pecados de manera impenitente. Y eso está cañón. Nos alejamos, no nos podemos alejar del pecado y de los pecadores de allá afuera, ni de los de aquí adentro. Pero hay un tratamiento especial para los de aquí adentro. Hay que compartir el evangelio allá afuera, pero también aquí adentro. Dice, evítalo, no te asocies con él. Dice, al punto de que no comas con esa persona. Entonces, miren, la excomunión en esta iglesia no es una expulsión definitiva de te vas y tienes prohibida la entrada. O sea, Sergio, no los dejes pasar, no es eso. Sergio no es cadenero, no es guarura, ¿no? Si creías eso, hermano, perdón, no eres eso. La excomunión en esta iglesia es, no puedes tomar la Santa Cena, no puedes estar en los grupos en casa, es limitarte la comunión con los hermanos, pierdes ese privilegio como consecuencias de tu pecado. Eso es la excomulgación. La gran mayoría, si no es que todos, deciden irse. Y luego allá afuera le andan diciendo, no, es que me excomulgaron y ya no puedo entrar. No es cierto, eso es mentira. Y a cada una de las personas que se ha ido excomulgada o que ha sido excomulgada y ha determinado irse, se les ha dicho, las puertas de la iglesia están abiertas para ti. El día que tú entres acá, nos vamos a gozar y Cristo será glorificado. Entonces, se los aclaro para que no vayan a pensar otra cosa. Se limita la cena del Señor y se rompen estos lazos sociales, estas interacciones que tienen un propósito específico, con la intención de restaurar y de reconciliar. Entonces, el punto de no comas con ellos es no intimes con ellos. Y si los vas a ver y si los estás viendo es porque lo único que les vas a decir es arrepiéntete de tu pecado y regresa, hermano, te estamos esperando. O sea, el propósito del contacto sería solamente eso, amonestar y restaurarlo, ningún otro propósito. No, es que vamos a ir al fútbol y ya saliendo del fútbol le predico el evangelio. No, velo y predica el evangelio, no en el fútbol. O sea, cítalo, o si vas a ir a su casa o va a venir a tu casa, quería hablar contigo porque, hermano, necesitas restaurarte, necesitas esto y Cristo, y le predicas el evangelio. Así tendría que ser.
no tanto la vida social que se tenía cuando era parte de, y que nos íbamos al cine y que a comer y luego a casa de y luego al día de campo y luego allá, ¿no? El propósito es solamente amonestar y restaurar. Y luego finalmente, hermanos, Dios juzga a los de afuera y la tarea de la iglesia es juzgar a los de adentro. Y es algo duro. No, hermanos, es de lo más duro de mi pastorado hacer esto, si no es que lo más duro. Porque obviamente, cuando pasa esto, el corazón es engañoso y me ven más a mí como un verdugo, o a las personas que aplican pasos de Mateo 18 más como verdugos que como hermanos en Cristo que lo estamos haciendo por amor. Pero eso no es culpa de nadie, ni de Jesús, ni de su proceso de Mateo 18, es culpa de nuestros corazones engañosos. El tema es que como andamos en pecado, pues nos endurecemos. Y lo que primero vemos es que todos la traen contra mí. Mira, qué casualidad que toda la iglesia me dice que yo estoy pecando. Entonces, nuestra culpa está aquí. El problema está en nuestro corazón. Entonces, como el pueblo de Dios, nosotros juzgamos a los que están dentro de la iglesia. Y ahí está Mateo 18, ¿no? Y la intención de Mateo 18 es confrontar en amor. Mira, somos una iglesia joven, tenemos solo 6 años y hemos tenido varios procesos de estos. Y en cada proceso hemos ido aprendiendo. El Señor nos ha ido madurando. Nadie sabe todas en el primer proceso de disciplina, Mateo 18. Y cada proceso es diferente. Lo que he aprendido, lo que cada vez aprendo más y que el Señor me revela a mí en esta cabeza dura es el paso de Mateo 18:1. Tiene que ser un bucle permanente. Para los que no me entendieron, tiene que ser un proceso que se repita y se repita y se repita y se repita y se repita. De tal manera que pasar al paso 2 es así como que pasaron meses, muchos, de estar hablando con el hermano. ¿Cuánta paciencia ha tenido Jesús contigo y tus pecadotes sucios y asquerosos? ¿Cuánta paciencia? Piensa. O sea, esa adrede que estoy dejando este tiempo es para que analices cuánta paciencia ha tenido Jesús en tus pecados. ¿Cuántas veces el Señor Jesús se ha apresurado en dar el siguiente paso? ¿Cuánto tiempo pasó en que el Señor Jesús dijera, ¿no te arrepientes? Ok, testigos, hazte. O sea, lo confronté y no se arrepintió y testigos, ya. No, espérate, es que no sé si es pecado. Entonces la iglesia ya negó. Ya el tercer paso de Mateo 18, ya inmediato. El Señor Jesús no lo ha hecho así con nosotros. El Señor ha sido paciente en el paso 1 de Mateo 18 con nosotros por décadas. Décadas. Esa cosita que te gusta hacer en la oscuridad, en lo oculto, donde dices que nadie te ve. Dice, Señor, te prometo que fue la última vez, no lo vuelvo a hacer. Y agarras tu Biblia, ¿no? Y te pones a cantar las canciones de la IB y ya estás todo así en el tercer cielo del arrepentimiento. ¿Y qué crees que pasa la siguiente noche? Le vuelves a dar play a la pornografía, o a consumir drogas, o a mentir. ¿Y el Señor Jesús qué hace con nosotros? Nos muestra su gracia y su paciencia. No quiere decir que se va a quedar impune, ¿eh? El Señor va a arreglar eso contigo, conmigo.
Pero si el Señor actuara como nosotros luego actuamos, por cualquier cosa, sobre reaccionar con Mateo 18. No, pastor, pues es que, fíjese que pues esta hermana, este hermano, me vio feo. Ay, ¿qué hiciste? No, pues le apliqué Mateo 18, luego, o sea, fui con la persona y le dije, arrepiéntete porque estás pecando contra mí. Y el otro venía mal, con calentura, enfermo el estómago, con gripa, y por eso te vio feo, porque no traía otra vista en ese momento. O sea, lo que quería era un baño, lo que quería una pastilla, y tú ya estás pensando en los testigos que le vas a traer. O sea, no solamente le aplicaste ya el uno, sino dices, no, y voy a agarrar a Leo y a Ireneo. Estos son bravos, o sea, aquí los voy a traer como testigos guaruras. Y luego Leo es militar, digo, no, este me va a ayudar. Ya tienes tu speech para cómo ir con el pastor para que se abra este problema a la iglesia de me vio feo. Estamos cañones. El que tengamos el derecho a juzgar a los demás no nos da el derecho de hacer una cultura de sobrereacción de Mateo 18 aquí en la iglesia. Mire, muchos errores ya he cometido yo con eso, hermanos. Déjenme a mí, échame a mí la culpa, diré la canción. Yo me avento ese tiro con el Señor ya. Pero hay que aprender de esto. ¿Qué vamos a hacer? Porque una es traer la espada aquí. Ya hasta la sacas así, ¿no? Ya la traes así. O traes ya la Six Sauer 380. Hermano, vengo a hablar contigo. Has pecado contra mí, ¿no? O así de, pecaste contra mí, ¿no? Y la pistola aquí. No confundamos las cosas. Esto no es pasar por alto el pecado, porque eso no es amar, eso es algo pecaminoso. Esto no es ser amable con el pecado, porque eso es cobardía. Esto no es ser misericordioso con el pecado, eso es muy peligroso, hermanos. Ni ser bondadoso con el pecado, eso sería el colmo. Pero tenemos que ir en un acto de amor. En un acto de amor, porque te amo, hermano. O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo oro por ti? Lo veíamos el domingo pasado, como estas cosas que tenemos que hacer antes de juzgar. Y lo primero es orar. Y no por 10 minutos es que hoy lo vengo a confrontar y déjenme voy a orar 5 minutos antes de confrontarlo, antes de juzgarlo. No, son meses los que tienes que estar orando para que el Señor te hable, te revele, te ponga su gracia, su amor, su humildad, orando por Él para que se arrepienta, para que no sea necesario esto, para que el Espíritu le revele y le abra sus ojos y se arrepienta el hermano. Hermanos, ya me excedí, solo termino con esto. La disciplina es un acto de amor, no es un arma que puedes utilizar. Esto no es, no, es que el proceso Mateo 18 es cuadrado, hermano. O sea, así. Si no está aquí, todos ustedes están mal. Y esta iglesia no es bíblica porque no actuaron con los pasos así A, B, C y D. O sea, sí, pero la gracia, el tiempo entre paso y paso, pues no sé, al menos si Jesús así es conmigo, pues tengo que ser cauteloso. Porque Jesús es Dios. Él sí conoce nuestros corazones. Nosotros no conocemos el corazón del hermano. Y no podemos aseverar que anda ahí de cochinote, ¿no? Igual pues anda enfermo, no sé, como decía. Entonces hay que preguntarnos, ¿estamos más enfocados en ganar al hermano o en ganar la discusión?
porque te vio feo. Yo siempre vengo con una actitud, pastor, humilde a saludar a la hermana y me pone su carota. Pues así la tiene. Pero no te has visto en un espejo. Tú la tienes igual. Eso somos. No se trata de ganar discusiones, hermanos. Se trata de que cuando lo vas a hacer, nuestras palabras estén sazonadas con amor, con gracia. No estén cargadas con juicio. Porque ¿cómo te disciplina el Señor Jesús? Con amor, con gracia, con paciencia. Otra vez, chiquito, órale, no, ya tú al infierno, órale, ya. Caso perdido, mano. O sea, y eso que lidié con Judas y con un... No, tú ya estás pelas. Porque eso nos merecemos. Eso es la justicia divina. Eso es la santidad de Dios. No es que fuimos apartados, es que todos merecíamos el infierno y en su gracia Él nos salvó. Él nos rescató. Entonces la paciencia tiene que ser nuestro modelo, hermanos. No aplicar disciplina inmediatamente a cada pecado. Dice el Salmo 130, pues ¿quién podría estar de pie? Si le vamos a meter esa regla, a ver, ¿quién? Solo el Señor. Hay que tener esta intención del corazón de ser lentos. Hay que imitar la paciencia de Jesús y avanzar cuando el pecado es impenitente. Cuando de plano el hermano dice, no, pues no, es tu interpretación. Tú lo ves así, pero para mí eso no es murmuración. Es como, ya ahí es otra cosa. Es otra cosa. Entonces no utilicemos esto para aplacar ofensas personales o para forzar preferencias personales, humanas, o para querer disciplinar sospechas. No hagamos eso. El objetivo es restaurar. Y si en tu corazón no está que el hermano se restaure, mejor da un paso para atrás. Ponte a ayunar, ponte a orar, platícalo con tu pastor y sigue orando y sigue ayunando. Porque si tu intención no es que el hermano, que ganes ese hermano para Cristo, que se regrese al camino del Señor, que se restaure, pues entonces mejor así quédate. Seguramente va a haber un hermano que sí tenga esa intención, tú no estás listo. La disciplina sin amor es dureza. Y el amor sin disciplina es complicidad, hermanos. ¿Por qué no oramos? Porque esto no es cualquier cosa, hermanos. Tenemos que orar y ponernos en manos del Señor y decirle, Señor, la hemos regado. No hemos sido sabios. Hemos sido impacientes. Nos hemos confundido tal vez. Seamos humildes, hermanos, y oremos delante del Señor. Señor, esta tarde queremos poner en tus manos nuestros corazones. Si bien es cierto que tenemos la intención y el deseo de ser una iglesia que no tolera el pecado, debe de haber en nosotros este deseo y este anhelo de no apresurarnos. Señor, perdónanos porque fallamos constantemente en tolerar el pecado. Tenemos una escala de valores que aparenta ser bíblica, pero a veces nosotros mismos aplicamos una justicia defectuosa en nuestra escala de valores bíblica, que no es bíblica al final de cuentas. Esa es nuestra realidad, Dios. Le ponemos más peso a algunos pecados
y a otros no, porque a veces nosotros mismos estamos cometiendo esos pecados, Dios, te confesamos. No nos conviene juzgar ese pecado, Señor, porque un día tú nos vas a llamar a cuentas y vamos a salir embarrados nosotros. Señor, perdónanos. Y hoy, esta mañana, Señor, hay alguien que reconoce sus pecados, que sabe de sus pecados. Yo te pido, Dios, que no endurezcas su corazón, sino que ablandes su corazón. Y que estas personas que pudieran estar aquí, corran a ti, Señor. También que si hay hermanos heridos por el pecado de otro, que no guarden rencor, Señor. Sé tú el que intercede en los corazones y extiendas gracia. Y que nos paremos de nuestra silla al terminar y vayamos y perdonemos sin necesidad de que ellos nos pidan perdón. Restaura a tu iglesia, Señor. Indudablemente queremos ser una iglesia más pura, que peque menos. Pero queremos ser más una iglesia que se arrepiente, Señor. Porque nuestra realidad es que vamos a seguir fallando. Es más fácil que fallemos nuevamente. Entonces, Señor, por favor, que seamos una iglesia que constantemente está yendo a ti a arrepentirse, Señor. Y que no seamos la burla allá afuera, de que nos critiquen porque digan, mira cómo se aman estos, pero que en realidad toleran el pecado, sino que el mundo vea que pecamos, pero que nos arrepentimos porque tenemos a un Dios justo, santo y perdonador y amoroso. Danos tu corazón, Señor, para esos hermanos que pecan y no se arrepienten, porque un día nosotros vamos a estar ahí. Danos el valor de hablar con tu verdad, Señor, pero con amor, porque un día a nosotros se nos va a hablar con verdad, pero también que se nos hable con amor esa verdad. Danos paciencia en todo esto, Señor. Que esta iglesia sea un verdadero hospital de almas rotas, Señor. No queremos ser un tribunal de fariseos, Señor. Queremos ser un lugar donde las almas rotas llegan y encuentran gracia. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, porque el Señor Jesús nos perdonó primero. Amén. Amén. Cantemos, hermanos. Cantemos al Señor.